Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 17 de junio. Bienvenidos a Primer Click. Dominan las caídas a esta hora, excepto por el petróleo que se dispara más de 1%. Hay alerta en torno a la siguiente fase en el conflicto entre Irán e Israel. Bienvenidos, tenemos un arranque de jornada con las bolsas a la baja, cierta alza del dólar, pero sobre todo un importante avance del petróleo. El escenario es muy distinto esta mañana en el mercado a esa imagen de inversionistas calmos, quizás convencidos de que el conflicto entre Irán e Israel iba a encontrar una pronta solución. Ahora el escenario es algo distinto. Lo que cambió esa percepción fue el comportamiento y las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Ayer, tras solo un día en la cumbre del G7, Trump decidió regresar a Washington sin dar muchas explicaciones y desató una serie de especulaciones en torno a una participación más activa de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel. Más aún cuando horas después negó haberse retirado de la cumbre del G7 para negociar un cese al fuego entre Teherán y Tel Aviv. Esta versión la había dado el presidente francés Emmanuel Macron, pero a través de su red social Truth Social, Trump aseguró que Macron no tenía idea, que no sabía de lo que estaba hablando, que él no se fue de vuelta a Washington para negociar un cese al fuego entre Irán e Israel, sino, cito entre comillas, algo mucho más grande. Fue en sus declaraciones insultando también de paso a Macron, dijo que queriendo o sin querer siempre se equivoca, pero más allá de la anécdota, lo que llamó la atención fue esa declaración de que Estados Unidos busca algo más grande. ¿Por qué? Porque horas antes Trump había dicho, también a través de su red social, que Irán no debe tener un arma nuclear y que lo ha dicho una y otra vez y que Teherán debería ser evacuado inmediatamente. Y aunque no 100% por completo de acuerdo, el G7 se alinea también con esta postura de Estados Unidos. En su declaración, el grupo le da su respaldo a Israel y define a Irán como una, cito entre comillas, fuente de inestabilidad. Aquí hay una discusión sobre qué tan cerca está Irán de tener armas nucleares. El régimen iraní asegura que su programa de enriquecimiento de uranio es para fines civiles, de energía, pero la Agencia Internacional de Energía ya había advertido la semana pasada que había incumplido su programa de control nuclear, según los protocolos que se le imponen a Irán. E Israel ha justificado el inicio de su ataque contra Irán, acusando que era de un ataque preventivo, ya que este país estaba ya muy cerca de tener una bomba nuclear, de lo cual Trump se hace eco. La cadena CNN o CNN cita fuentes de inteligencia estadounidense que aseguran Irán no estaba persiguiendo la creación de una bomba nuclear, pero si así lo quisiera, estaría a 3-4 años de poder desarrollar una. Son versiones contradictorias. Seguramente la Casa Blanca va a desacreditar la información de CNN. Ahora todo se concentra en qué es exactamente lo que va a hacer Estados Unidos. ¿Va a respaldar la ofensiva israelí o va a intervenir demandando que Irán vuelva a la mesa de negociaciones y quizás imponiendo condiciones aún mucho más duras? La alerta en el mercado, como les mencionaba, se refleja en el petróleo, que sube más de 1%, más de 1,5% para ser precisos. El barril de WTI se acerca a los $73. El barril de crudo Brent supera los $74. Tuvimos una sesión mixta en Asia. El índice regional cayó 0,22%. Fue un alza del Nikkei japonés de 0,59%, lo que dio cierto impulso, frenó las pérdidas. Fue una reacción a la decisión del Banco de Japón de mantener sin cambios la tasa en 0,5% y adelantar que va a desacelerar su programa de recompra de bonos.
Fuera de Japón dominan las caídas. En Europa el stock 600 pierde 0,70%. Los futuros de Wall Street se alinean en torno a caídas de 0,5%. Bastante interesante, vemos una caída del oro a pesar de esta sensación de mayor riesgo geopolítico. Cae 0,4%, sin embargo se mantiene por sobre los $3.400 por libra. El dólar tiene una ligera alza de 0,19%. Y no vemos grandes movimientos en los bonos del Tesoro. Llama la atención esta falta de búsqueda de refugio en los bonos del Tesoro estadounidense y que sirve de recordatorio sobre la incertidumbre, las dudas que dominan en torno a la salud fiscal, a la desaceleración económica que podría sufrir Estados Unidos. Precisamente la desaceleración económica, no solo de Estados Unidos, sino también de China, es lo que lleva a la Agencia Internacional de Energía a ajustar esta mañana su pronóstico para el consumo de petróleo. Más allá del alza temporal que pueda tener el precio del crudo producto de este conflicto entre Israel e Irán, la Agencia Internacional de Energía prevé que el suministro de petróleo supere a la demanda este año y los próximos 5 años. Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo de China va a alcanzar un pico en 2027 y ya a partir del próximo año, debido a la desaceleración de las principales economías del mundo, la demanda por petróleo crecería prácticamente de forma mínima en los próximos 5 años. ¿Y qué es lo que está detrás o en la fuente de esa desaceleración económica? Es la incertidumbre. Así lo recordó el gobernador del Banco de Japón esta mañana al comentar su decisión de desacelerar su plan de recompra de bonos, todavía no poder adelantar los movimientos en política monetaria. Destacó lo incierto del escenario, sobre todo por la política o falta de definición en la política arancelaria de la Casa Blanca. Japón era uno de los países que esperaba lograr un avance importante en su negociación de un acuerdo con Estados Unidos durante la cumbre del G7 y esos planes se vieron frustrados. Hubo un encuentro ayer junto a Trump y el primer ministro japonés, sin embargo, al parecer el resultado fue descubrir que tenían posiciones más alejadas de lo que habían pensado. Se cree, sin embargo, que podrían llegar a un acuerdo en los próximos 30 días, es lo que se reporta, pero por ahora no se ven avances. Es un factor a tener en cuenta. Canadá esperaba avanzar en un acuerdo, tampoco lo logró. Japón, y no hay ni señales de avances con la Unión Europea. Recuerden, faltan menos de un mes para que se cumpla esa tregua de 90 días. Todavía no se sabe si una vez llegado el 8 de julio, que es ese plazo que vence de 90 días, si se va a extender la tregua arancelaria, al menos para algunos países mientras se sigue negociando, o si entrarán en vigor las famosas tarifas recíprocas. Otro frente abierto para Trump y que quizás influyó en su decisión de volver a Washington, no lo sabemos, es la rebelión entre las filas de los senadores republicanos. Ayer presentaron sus cambios al proyecto de reforma tributaria y fiscal de Donald Trump, obligando a una conferencia entre legisladores de la Cámara y el Senado, lo que podría suponer un obstáculo para que se apruebe antes del receso del verano y sobre todo antes del 4 de julio, el Día de la Independencia, en que Trump esperaba anunciar este proyecto de ley. Todavía puede sacarlo adelante, se intensifican las negociaciones a partir de ahora y es también otro factor que tiene en vista el mercado. Recuerden, la reforma tributaria incluye modificaciones de los impuestos para inversionistas extranjeros de ciertos países. Y ya que hablamos de tributos y hablamos de rebelión entre el Congreso, el Ejecutivo, tenemos que poner la mirada en Brasil. La verdad es que con tantas cosas que han pasado en la región, los eventos en Argentina, los eventos en Colombia, hemos dejado a un lado a Brasil, pero ayer hubo un evento que debería comenzar a encender las alarmas de forma más activa. El Congreso asestó un golpe al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva al aprobar el trámite urgente de un proyecto de ley para derogar el alza del impuesto a las operaciones financieras.
Este es un impuesto, parte de la reforma tributaria que ha impulsado el ministro de Finanzas, Fernando Haddad. Es parte de los planes del gobierno para aumentar los ingresos fiscales y es un impuesto que se había anunciado en mayo y que se tuvo que ajustar tras la oposición en filas oficialistas, tras la reacción del mercado financiero, tras la oposición del sector privado y finalmente la semana pasada se presentó la nueva tabla de impuestos. Este es un tributo que afecta, por ejemplo, operaciones de tarjetas de débito y crédito internacional, que afecta la compra de divisas, que afecta las remesas, también los créditos para empresas y otras operaciones. En el Congreso se demanda que el gobierno presente más bien un plan de recortes de gastos bajo el lema que el país ya no aguanta más impuestos. Y aquí el factor clave es que la votación de ayer contó con votos a favor de partidos de la propia alianza de gobierno, partidos que tienen representación en ministerios. Se le llamó una llamada de humildad, una llamada a la realidad al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Y como si fuera poco, el ministro Haddad comenzó ayer una semana de vacaciones. Una semana de vacaciones mientras en el Congreso se avanza en las votaciones para derogar uno de los impuestos que él mismo impulsó. Revisemos la agenda para hoy. Se concentra en Estados Unidos y en Chile. En Estados Unidos, Wall Street va a recibir cifras de ventas de retail, precios de exportaciones e importaciones, producción industrial y producción de manufacturas, todos datos correspondientes a mayo. Y en Chile, el protagonista es el Banco Central. Antes de que presente mañana su informe de política monetaria con nuevas proyecciones para la economía, hoy va a presentar su decisión de política monetaria. El mercado espera que mantenga la tasa en 5% y va a estar muy atento a las señales que dé en el comunicado. A propósito del Banco Central, Diario Financiero recoge en su edición de hoy el análisis de varios expertos del mercado local de cómo ven que ha cambiado el escenario desde el último IPOM. Otro titular en la portada destaca el avance de Mercado Libre, que sigue ganando espacio en el comercio digital y pone bajo tensión el liderazgo de Falabella y Cencosud. Pero el tema principal de la portada son los cambios al impuesto territorial que anuncia el Servicio de Impuestos Internos. Eso es todo por ahora. Sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, dejarnos sus comentarios, suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.